En el verano de 1978, la Feria del Condado de Chickasaw, en el noreste de Iowa, era el evento más grande entre Waterloo y la frontera con Minnesota. 4 días de exposiciones ganaderas, concursos de tartas, juegos mecánicos y la atracción que llevaba más gente que todo lo demás combinado, la competencia de arrastre de tractores. Si nunca has estado en una de estas competencias, déjame explicarte qué es y por qué importa, porque esta historia no tiene sentido sin entender la cultura. Es simple: se engancha un tractor a un trineo con peso sobre una pista de tierra. Ese trineo tiene un mecanismo que va trasladando el peso hacia adelante a medida que avanza. Cuanto más lejos llega, más pesado se vuelve. El tractor que lo arrastra más distancia gana. Hay categorías por peso, como en el boxeo. Compites contra máquinas de tamaño similar. Pero aquí está lo importante sobre estas competencias en la Iowa de 1978. No eran solo competiciones. Eran publicidad. Cada concesionario de John Deere, de International Harvester, de Case y de Alice Chalmers en un radio de 100 millas enviaba sus mejores máquinas a las ferias del condado. Ganar el arrastre era ganar la discusión. Era demostrar, frente a miles de testigos, que tu marca era más fuerte que la otra. Los agricultores en las gradas no solo estaban viendo entretenimiento. Estaban viendo una demostración de producto. Y la máquina que ganaba el sábado por la noche en la feria era la misma por la que preguntaban en el concesionario el lunes por la mañana. Rick Siebert entendía esto mejor que nadie en el condado de Chickasaw. Rick tenía 48 años y dirigía Siebert Implement, el concesionario de John Deere en New Hampton, desde 1964, cuando lo compró a su tío con un préstamo bancario y un apretón de manos. Era vendedor hasta los huesos. Sonrisa amplia, saludo firme. El tipo de hombre que podía hacerte sentir que comprar un tractor de $40,000 era la decisión financiera más inteligente de tu vida, incluso cuando sabías en el fondo que no lo era. Rick descubrió el arrastre de tractores como herramienta de ventas en 1974, cuando inscribió un John Deere 4430 en la competencia de la Feria del Condado y ganó la categoría ilimitada. La semana siguiente vendió 3 4430. 3 tractores en una semana, en un condado donde normalmente vendía 3 al mes. Las cuentas eran irresistibles. Desde ese día, el arrastre de la Feria del Condado de Chickasaw se convirtió en la feria comercial personal de Rick Siebert. Participaba todos los años. Llevaba la máquina más nueva y potente de su sala de exhibición. Ganó todos los años: 74, 75, 76, 77. 4 trofeos en la pared de su oficina y, más importante aún, 4 años de agricultores viendo su máquina verde dominar la pista, y luego entrando por la puerta de su concesionario la semana siguiente. En 1978, Rick tenía una nueva arma. El John Deere 4440 acababa de salir al mercado, el buque insignia de la serie Iron Horses, el tractor de cultivo en hileras más potente que Deere había producido hasta entonces. 130 caballos de fuerza de un motor diésel turboalimentado, cabina Soundguard con aire acondicionado, transmisión Power Shift, un sistema hidráulico capaz de levantar una casa. El precio era de $40,200, y Rick tenía el primero en el condado. Lo había estado exhibiendo todo el verano. Lo estacionó frente a su concesionario en la calle principal con un cartel que decía: «El nuevo 4440, ven a manejar el futuro». Lo llevó a otras 3 ferias del condado, participó en cada arrastre y ganó todas, por márgenes que ni siquiera eran competitivos. La Feria del Condado de Chickasaw iba a ser la joya de la corona. Su terreno. Su gente. El público más grande del verano. Rick llevaba semanas hablando de ello en la cooperativa. «Muchachos», decía, apoyado en el mostrador con la confianza de un hombre que ya ha ganado, «van a ver algo especial el sábado por la noche. Ese 4440 va a romper el récord de la pista. Les digo que hará un arrastre completo, 300 pies. Nadie ha hecho un arrastre completo en Chickasaw. Este año pasa». Nadie dudaba de él. El 4440 era el tractor más potente que alguien hubiera visto en el condado. Tenía más potencia que muchas de las máquinas contra las que competiría juntas. La única duda no era si Rick iba a ganar.
Era por cuanto. La feria abrió un miércoles. El arrastre era el sábado por la noche. Para el jueves, la lista de participantes ya estaba publicada en el tablón del graderío y confirmaba lo que todos esperaban. Rick Siebert, Siebert Implement, John Deere 4440, categoría ilimitada. Debajo de su nombre, escrito a lápiz y agregado a último momento, había otro nombre que hizo que los habituales miraran dos veces. Bergel Tesdal, Farmal Super M, categoría ilimitada. Déjame hablarte de Bergel Tesdal, porque necesitas entender a este hombre igual que necesitas entender la tierra antes de ararla. Bergel tenía 63 años. Había trabajado 200 acres al sureste de New Hampton desde 1937, el año en que tomó el relevo de su padre, el mismo año en que el polvo aún se asentaba tras el peor desastre agrícola de la historia de Estados Unidos. Tenía 18 años, recién casado con una mujer llamada Ruth Alberson del pueblo vecino, y era dueño de una tierra que la mayoría consideraba demasiado pequeña para mantener a una familia. Demostró que estaban equivocados durante 41 años, no expandiéndose, no endeudándose, no persiguiendo la maquinaria más nueva ni los mayores rendimientos. Bergel cultivaba como su padre le había enseñado, despacio, con cuidado, atento a la tierra, desconfiando de las deudas y rechazando cualquier cosa que costara más de lo que valía. En 41 años, Bergel había tenido exactamente 4 tractores, un Farmal F20 que heredó de su padre, un Farmal H que compró usado en el 49, un Farmal Super M que compró usado en el 61 y otro Farmal Super M que compró en una subasta por quiebra en marzo del 78 por $800. Ese segundo Super M era el que estaba a punto de arruinarle la noche del sábado a Rick Siebert. El Farmal Super M era la obra maestra de International Harvest de principios de los años 50. Una máquina sin complicaciones, mecánicamente simple, absurdamente robusta, que producía alrededor de 48 caballos de fuerza con un motor a gasolina y podía arrancar tocones, romper tierra dura y arrastrar remolques cargados cuesta arriba donde máquinas con el doble de potencia se quedaban sin fuerza. El secreto estaba en la ingeniería. El Super M tenía una relación de engranajes en primera que generaba una fuerza de tiro enorme a velocidad de paso, ese tipo de torque constante a baja velocidad que los tractores modernos habían sacrificado a cambio de mayores velocidades en carretera y cifras más altas de potencia. En la barra de tiro, en primera, un Super M bien ajustado podía arrastrar cerca del 85% de su propio peso. Eso es impresionante. La mayoría de los tractores modernos apenas podían con entre el 60 y el 70%. Pero nadie hablaba de fuerza de tiro en 1978, hablaban de potencia. La potencia estaba en los folletos, la potencia estaba en los anuncios, la potencia era lo que Rick Siebert vendía. Y en la tabla de potencia, los 48 del Super M parecían un chiste al lado de los 130 del 4440. Bergel conocía la diferencia, llevaba 40 años arrastrando cosas con tractores Farmal, y entendía algo que las tablas de potencia no mostraban. Que una competencia de arrastre de tractores no es un concurso de caballos de fuerza. No es un concurso de caballos de fuerza, es un concurso de tracción. La máquina que logra transmitir más fuerza al suelo a través de sus ruedas motrices es la que gana. Y esa fuerza depende de 3 cosas: el peso, la relación de engranajes y el agarre de los neumáticos. El 4440 tenía más potencia, pero también estaba diseñado para trabajar en el campo a velocidad. Su transmisión estaba optimizada para 6, 8 o 10 millas por hora. En una competencia a 1 o 2 millas por hora, gran parte de esa potencia se desperdiciaba. El motor giraba más rápido de lo necesario y la transmisión convertía las revoluciones en velocidad, no en fuerza. El Super M era lo contrario, en primera marcha, avanzaba a paso de persona, apenas 2 millas por hora. Pero cada gramo de potencia del motor se convertía en tracción hacia adelante. La transmisión multiplicaba el torque del motor a un nivel que la Power Shift del 4440 no podía igualar. Y luego estaba el peso. El 4440 pesaba alrededor de 14.000 libras. El Super M, unas 6.000. Eso debería haber sido una ventaja enorme para el Deere.
Las máquinas más pesadas tienen más tracción porque presionan más los neumáticos contra el suelo. Pero Vergel llevaba 3 meses preparándose para la feria, y había hecho algo que nadie sabía. Había añadido peso. No de forma visible, no con pesas llamativas en las ruedas ni con contrapesos delanteros que todo el mundo pudiera ver. Vergel había llenado los neumáticos traseros del Super M con una solución de cloruro de calcio, una práctica común entre los agricultores veteranos que los más jóvenes casi habían olvidado. Ese líquido añadía aproximadamente 1.500 libras al eje trasero sin cambiar el aspecto del tractor. También había fabricado un sistema de pesos internos usando rieles de ferrocarril, unos 200 libras de acero ocultas dentro del chasis, donde nadie podía verlas. Peso total del Super M de Vergel la noche de la competencia, aproximadamente 8.200 libras. Seguía siendo más liviano que el 4440, pero mucho más pesado de lo que parecía. Ahora déjame contarte sobre el jueves por la tarde en la feria, porque ahí fue donde empezó la humillación. Los tractores estaban alineados en un área acordonada detrás de las gradas, donde el público podía pasear y ver las máquinas que competirían el sábado por la noche. Era mitad feria comercial, mitad zoológico interactivo. Los agricultores llegaban con sus esposas e hijos, recorrían la fila, admiraban el equipo, hablaban con los dueños y pateaban los neumáticos, como los agricultores han hecho desde que existen los neumáticos. Rick Siebert tenía su 4440 pulido como un espejo. Había colocado un cartel, Siebert Implement, el hogar del 4440, y repartía folletos y tarjetas a cualquiera que se acercara a menos de 3 metros. Estaba en su elemento, esto era vender, esto era lo que le encantaba. El Super M de Vergel estaba estacionado al final de la fila, lo más lejos posible del brillante 4440 de Rick. No estaba pulido, ni siquiera estaba limpio. La pintura roja estaba desgastada, con manchas de óxido superficial. El asiento tenía un desgarro sujetado con cinta adhesiva. El tubo de escape estaba ligeramente torcido. El tractor se veía exactamente como era, una máquina de 26 años comprada en una subasta por quiebra por $800. Rick lo vio el jueves por la tarde. Recorrió toda la fila, como siempre hacía, evaluando a la competencia, y se detuvo frente al Super M. Se quedó mirándolo un largo momento. Y entonces empezó a reír. No una risa educada, no una leve carcajada. Una risa fuerte, exagerada, hecha para el público, que hizo que todas las personas en un radio de 50 metros se giraran a mirar. ¿Quién inscribió esto?, gritó Rick, lo suficientemente alto como para que la multitud lo oyera. ¿Quién inscribió un Farmal Super M en la categoría ilimitada? Vergel estaba sentado sobre un fardo de heno detrás de su tractor, comiendo un sándwich de jamón. Levantó la vista. Yo. Rick se acercó. La gente, unas 40 personas que paseaban por la zona, empezó a reunirse, intuyendo espectáculo. Vergel. Vergel Tesdal, dijo Rick, pronunciando el nombre como si lo leyera de una lista de deudores. ¿Vas a competir contra mi 4440 con un Super M? Así es. ¿Un Super M de 1952? Del 52. ¿48 caballos de fuerza? Más cerca de 52 en un buen día. Rick se giró hacia la multitud con el ritmo de alguien que llevaba toda la vida actuando ante público. Señores, este hombre, y no lo digo con falta de respeto, Vergel, eres un buen agricultor. Este hombre trae un tractor de 52 caballos de fuerza para competir contra un John Deere 4440 de 130 caballos, la mejor máquina que Deere ha construido. Hizo una pausa. Eso es como traer una bicicleta a una carrera de autos. Risas. La multitud estaba con Rick. Siempre lo estaba. Vergel no reaccionó, le dio otro mordisco a su sándwich. Te diré algo, continuó Rick, elevando la voz para que todos escucharan. Estoy tan seguro de que mi 4440 va a vencer a este Farmal que voy a hacer una apuesta. Aquí mismo, ahora, delante de todos. $10.000 a que ese Super M no logra arrastrar el trineo más allá de los 100 pies. $10.000 en efectivo.
¿Alguien acepta? Silencio. $10.000 en 1978 era más de lo que la mayoría de los agricultores del condado de Chickasab ganaban en un año. Nadie iba a apostar contra Rick Siebert y su 4.440. Eso era tirar el dinero. Vergel terminó su sándwich. Dobló el papel encerado, lo guardó en el bolsillo y se puso de pie. «Yo acepto», dijo. La risa de Rick se detuvo por un segundo. Había esperado que nadie aceptara. Que fuera un chiste, no una apuesta real. ¿Aceptas?, repitió. $10.000? Tu 4.440 contra mi Super M. Si paso de los 100 pies, gano yo. Si no, ganas tú. Vergel, intento ser amable. Ese tractor te costó, ¿qué? $800? Estás apostando 10.000 contra una máquina de 800 frente a una de 40.000. Así es. No puedes permitirte perder $10.000. Entonces más me vale no perder. La multitud se quedó en silencio. Esto ya no era entretenimiento. Eran dos hombres, uno con dinero y otro sin él, haciendo una apuesta que uno no podía pagar y el otro no podía permitirse perder. No por dinero. Rick podía cubrir 10.000, pero su reputación no. Si el concesionario de John Deere perdía con su máquina estrella de $40.000 contra un Farmall de 800, frente a 2.000 personas, cada venta durante los siguientes 5 años empezaría con la misma frase. ¿No es ese el tractor que perdió contra un Farmall en la feria? Rick miró a Vergel. Vergel le sostuvo la mirada. Nada en su rostro había cambiado. Ni los ojos, ni la mandíbula, ni la leve tensión en los hombros. Estaba tranquilo, como un hombre que sabe algo que nadie más sabe. Trato hecho, dijo Rick. Se estrecharon la mano, 40 personas lo vieron. La noticia se propagó por la feria como fuego en heno seco. Para el viernes por la mañana, todos los agricultores del condado de Chickasab conocían la apuesta. Para la tarde del viernes, las gradas estaban agotadas para el arrastre del sábado por la noche, con 300 entradas extra vendidas. Gente que no iba desde hacía años estaba volviendo, gente que nunca había ido, también. Esto ya no era solo una competencia. Era una historia. David contra Goliat, 800 contra 40.000, el agricultor contra el concesionario. El pasado contra el futuro. Sábado por la noche, 7:30, las gradas estaban llenas, 2.000 personas sentadas y otras 500 de pie junto a la valla. La pista estaba preparada, el trineo cargado y el presentador animaba al público con las categorías preliminares. Déjame describirte la pista, porque las condiciones importan. La pista de arrastre en la feria del condado de Chickasab tenía 300 pies de tierra nivelada. No era arcilla pura ni arena, sino una mezcla de ambas que el equipo de la feria había preparado durante toda la semana. La regaron, la compactaron, la alisaron y la volvieron a regar. El objetivo era una superficie que ofreciera agarre sin ser demasiado pegajosa ni demasiado suelta. Pero el sábado había sido caluroso, 91 grados, el día más caluroso de la feria. Para la noche, la capa superior se había secado, creando una costra dura arriba y tierra más blanda y ligeramente húmeda debajo. Esto era clave. Un tractor más pesado rompería esa costra y alcanzaría la tierra húmeda, que ofrecía mejor tracción. Uno más liviano podría quedarse sobre la superficie y patinar. El 4.440, con sus 14.000 libras, rompería la costra. El Super M, con sus 8.200 libras ocultas, estaba justo en el límite. Esa era la apuesta de Vergel. Si sus neumáticos cargados con cloruro de calcio y el peso oculto atravesaban la costra, tendría agarre, si no, se deslizaría como un patinador sobre hielo. La categoría ilimitada era el último evento de la noche, el plato fuerte. 8 tractores participaban, 3 John Deere, 2 International Harvest, un Case, un Oliver y el Super M de Vergel. Todas las demás máquinas eran modelos modernos de los años 70, con 100 caballos de fuerza o más. El Super M de Vergel era el más antiguo de la pista, por 20 años de diferencia. Los otros competidores salieron primero.
Dos de los John Deere hicieron tiradas respetables, 218 pies y 241, el Case llegó a 204. Uno de los International Harvester rompió una junta universal a los 112 pies y tuvo que ser retirado, el Oliver alcanzó 189. Entonces Rick Siebert subió a la cabina de su 4440. La multitud rugió. Rick saludó a través de la ventana de la cabina Soundguard, engranó la marcha y le hizo una señal al encargado del enganche. La cadena se tensó. El diésel turboalimentado del 4440 rugió con fuerza. Los neumáticos traseros, enormes, nuevos, se clavaron en la pista y lanzaron tierra a más de 6 metros detrás del tractor. El trineo comenzó a moverse, rápido al principio, luego más lento a medida que el mecanismo trasladaba el peso hacia adelante y aumentaba la resistencia. El 4440 tiraba con fuerza. Se podía ver cómo el frente se elevaba ligeramente mientras el eje trasero soportaba la carga. La multitud contaba las marcas. 100 pies 150.200. El trineo ya pesaba mucho, y los neumáticos del 4440 empezaban a cavar surcos profundos. 220.240. El sonido del motor cambió, más grave, más exigido. 255. Los neumáticos perdieron tracción. La parte trasera del 4440 se deslizó de lado, las ruedas girando dentro de los surcos que él mismo había creado, y el tractor se detuvo. 258 pies. La multitud estalló. Era la mejor marca de la noche, por 17 pies. No era un arrastre completo, pero era dominante. Rick bajó de la cabina, levantando los puños, señalando al público, celebrando una victoria que daba por hecha. Miró hacia la zona de salida, donde el Super M de Bergel esperaba. «Tu turno, Bergel», gritó desde la pista. 100 pies, acuérdate de la apuesta. Bergel no respondió. Ya estaba sobre el tractor. Ahora déjame contarte los siguientes 90 segundos, porque son la razón por la que esta historia todavía se cuenta en el condado de Chickasaw. Bergel condujo el Super M hacia la pista lentamente, a paso de persona. El motor estaba al ralentí, un sonido grave y constante, casi tranquilo en comparación con el rugido del Deere turboalimentado. La multitud estaba curiosa, pero escéptica. Algunos ya se dirigían a la salida, convencidos de que todo estaba decidido. El presentador dudaba. Y aquí tenemos a nuestro último competidor. Bergel Tesdal con un Farmal Super M de 1952. Una auténtica máquina clásica, señores. Démosle un aplauso por traer un poco de historia a la pista. Un aplauso educado, el tipo de aplauso que se le da a alguien camino al cadalso. Bergel colocó el Super M en la línea de salida. El encargado enganchó la cadena a la barra de tiro. Bergel ajustó el acelerador. No al máximo, no con el motor gritando. Aproximadamente a 3/4. El motor adoptó un ritmo firme, constante, decidido. Puso la primera marcha. La más baja. La que nadie usaba en una competencia porque era demasiado lenta. Todos los demás habían tirado en segunda o tercera, sacrificando fuerza por velocidad, buscando impulso antes de que el trineo se volviera pesado. Bergel no buscaba impulso, buscaba fuerza. Soltó el embrague. El Super M empezó a avanzar lentamente. 2 millas por hora, quizá menos. La cadena se tensó, el trineo empezó a moverse. Al principio, parecía ridículo. El público estaba acostumbrado a ver tractores arrancar con violencia, neumáticos humeando, motores rugiendo. El Super M avanzaba como si estuviera dando un paseo de domingo. Sin drama, sin humo, sin ruedas patinando. Pero había algo que la multitud no veía. Los neumáticos traseros del Super M no patinaban en absoluto. El peso del cloruro de calcio había hundido los neumáticos a través de la costra seca hasta la tierra húmeda de abajo. Los tacos se aferraban al suelo. Cada vuelta de la rueda se convertía en avance real. Sin deslizamiento, sin energía desperdiciada. 10 pies 20.30.
Las personas que se iban se detuvieron. Se giraron. Miraron. 40 pies 50. El trineo empezaba a pesar más. El sistema de transferencia movía el peso hacia adelante, aumentando la resistencia de forma exponencial. Aquí era donde la mayoría fallaba, aquí empezaban a patinar los neumáticos. Los del Super M no. 60 pies 70. El sonido del motor no había cambiado. El mismo ritmo constante de 3/4 de aceleración. Sin esfuerzo aparente, sin gritos, solo una tracción continua e implacable. Rick Siebert estaba de pie al borde de la pista. Su sonrisa había desaparecido. 80 pies 90. La multitud estaba en silencio. Ese silencio extraño que ocurre cuando 2000 personas se dan cuenta al mismo tiempo de que están viendo algo que no esperaban. 95.98 100 pies. Virgil ya había ganado la apuesta. Pero no se detuvo. El Super M siguió tirando. 110, 120. El trineo era ahora brutalmente pesado, más de lo que, según las tablas de potencia, ese tractor debería poder mover. Pero las tablas no tenían en cuenta lo que estaba pasando en el punto de contacto entre el neumático y el suelo. No tenían en cuenta la relación de engranajes que multiplicaba el torque del motor en una fuerza enorme en la barra de tiro. No tenían en cuenta el peso invisible que presionaba los neumáticos contra la tierra como dedos hundiéndose en arcilla. 140-160. La multitud empezaba a hacer ruido. No eran vítores todavía, sino un murmullo creciente de incredulidad que iba creciendo hacia algo más grande. 180.200. El Farmal de $800 acababa de superar la marca del Case. Había superado la del Oliver. Se acercaba a donde 2 de los 3 John Deere se habían detenido. El sonido del motor finalmente cambió. Más grave. Más lento. Más exigido. El Super M estaba alcanzando su límite. El trineo castigaba, pero los neumáticos seguían agarrando. Las marcas en la tierra detrás del tractor lo decían todo. Surcos limpios, uniformes, sin rastro de deslizamiento. Cada centímetro de esas marcas en la tierra era fuerza convertida en movimiento. 220.230. El rostro de Rick Siebert tenía el color de la carne cruda. 240.245. El Super M empezaba a desacelerar. El motor trabajaba con intensidad, el escape expulsando humo negro bajo carga. Los neumáticos comenzaban a hundirse, no a patinar, sino a clavarse más profundo en la pista, buscando el límite de lo que el suelo podía soportar. 252 pies. Los neumáticos encontraron ese límite. El Super M se detuvo. El motor seguía en marcha, las ruedas giraban lentamente dentro de los surcos, la cadena aún tensa. Virgil mantuvo el acelerador durante 3 segundos más, dándole a la máquina la última oportunidad de avanzar 1 centímetro más, y luego lo bajó al ralentí. 252 pies. A 6 pies del 4440 de Rick Siebert. La multitud estalló. No porque Virgil hubiera ganado. No había ganado la categoría. El 4440 de Rick había llegado más lejos. Pero Virgil había hecho algo que nadie en esas gradas olvidaría jamás. Un tractor de 26 años y $800 había quedado a 6 pies de un John Deere 4440 nuevo de $40.000. A 6 pies, el 97% de la distancia, con 1/3 de la potencia y una fracción mínima del precio. Y además, Virgil había superado la marca de los 100 pies por 152 pies. La apuesta estaba ganada. $10.000. Virgil apagó el Super M, bajó del tractor y caminó hacia las gradas. No sonreía, no levantaba los brazos. Caminaba como siempre, firme, sin prisa, como un hombre que tiene exactamente el tiempo necesario para lo que venga. La multitud se puso de pie. 2000 personas aplaudiendo de pie a un hombre que técnicamente había quedado en segundo lugar. Rick Siebert estaba junto a la cabina del locutor, con las manos en los bolsillos, mirando la pista. Virgil se acercó. $10.000,
dijo en voz baja. Rick lo miró. La confianza había desaparecido, el brillo del vendedor también. Lo que quedaba era un hombre haciendo cuentas en su cabeza, y sin gustarle el resultado. No las cuentas de la apuesta. Las cuentas de lo que esto significaba para su negocio. Yo tiré más lejos, dijo Rick. Gané la categoría. Ganaste por 6 pies, respondió Virgil. Yo gané la apuesta por 152. Los dos conseguimos lo que pedimos. Rick sacó una chequera del interior de su chaqueta. Escribió el cheque frente a las personas que quedaban, unas 500 que se habían quedado para ver ese momento. Su mano estaba firme, su mandíbula, tensa. Le entregó el cheque a Virgil. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó. ¿Cómo un tractor de 52 caballos queda a 6 pies de uno de 130? Virgil dobló el cheque y lo guardó en su overol. Tu tractor genera 130 caballos a 2200 revoluciones, dijo. A esa velocidad, en la marcha que usaste, estás poniendo unas 8000 libras de fuerza en la barra de tiro. El mío genera 52 caballos a 1600 revoluciones, pero en primera estoy poniendo unas 5500. Tienes más fuerza, sí, pero no tanta más como crees. Hizo una pausa. Pero la tracción es peso por fricción. Tu tractor pesa 14.000 libras. El mío, bueno, esta noche pesa unas 8200. Tú tienes un 60% más de peso, lo que significa más tracción. Pero tus neumáticos son nuevos, duros, diseñados para campo y carretera, no para una pista de arrastre. Los míos tienen 20 años. El caucho es más blando. Los tacos están desgastados de una forma que agarra mejor en suelo mixto que un dibujo nuevo de fábrica. Volvió a hacer una pausa. Y llené los neumáticos con cloruro de calcio. Añadí unas 1500 libras al eje trasero. No se veía. Nadie podía verlo. Rick lo miró fijamente. ¿Lastraste los neumáticos? Lastré los neumáticos. Y añadí 200 libras de riel de ferrocarril dentro del chasis. Es legal en categoría ilimitada. No hay reglas contra el peso interno. Rick negó lentamente con la cabeza. No con enojo, sino con comprensión. Era vendedor y acababan de venderle una lección. ¿Has estado planeando esto? Desde marzo. Desde que compré ese Super M en la subasta por quiebra de Kirchner y vi que el motor tenía pocas horas y la transmisión estaba perfecta. Supe que si lo ajustaba bien en peso y engranajes, podía competir con cualquier cosa que trajeras. Rick suspiró. ¿Sabes lo que esto me va a hacer?, dijo. Cada agricultor de este condado va a entrar a mi concesionario y decir, ¿por qué gastar $40.000 si un Farmal de 800 casi te gana? Ese no es mi problema, Rick. Mi problema era demostrar que una buena máquina no deja de ser buena solo porque aparece una más nueva. Tu problema es que llevas 15 años diciéndoles a estos agricultores lo contrario. Virgil se dio la vuelta y caminó hacia su Super M. La multitud seguía agitada. La gente rodeaba el Farmal, lo tocaba, lo miraba, le sacaba fotos. Un tractor de $800 que acababa de ganar 10.000 y de costarle a un concesionario de John Deere algo que el dinero no puede recuperar. Déjame contarte qué pasó después de la feria, porque la historia no termina en la pista. Rick Siebert cumplió la apuesta. El cheque se hizo efectivo el lunes. $10.000. La noche de sábado más cara de su carrera. Pero el verdadero costo no fue el dinero. Fue la historia. En una semana, todos los agricultores del condado de Chickasaw y de 3 condados vecinos conocían el relato. No solo que el Farmal había rendido bien, sino que había quedado a 6 pies de un 4440 nuevo. Ese número se quedó grabado. 6 pies 48 caballos contra 130.800 contra 40.000. Las proporciones eran tan contundentes que la historia se contaba sola. El tráfico en el concesionario de Rick no cayó de inmediato. Los agricultores seguían necesitando maquinaria,
y él seguía siendo el único distribuidor de John Deere en el condado. Pero las conversaciones cambiaron. Antes de la feria, entraban y decían, háblame del 4440. Después de la feria, entraban y decían, entonces, Rick, 6 pies, ¿eh? Era una muerte lenta, por 1000 cortes pequeños. Cada venta se volvió más difícil. Cada negociación de intercambio empezaba con el cliente teniendo una ventaja que antes no tenía. Si un Farmall de 800 puede hacer lo mismo que un 4440, quizás no necesito uno nuevo. Quizás solo necesito cuidar mejor el que ya tengo. Esa fue la verdadera victoria de Vergel. No los $10,000, ni siquiera la competencia. Fue la idea que sembró en la mente de cada agricultor esa noche. Que la máquina en su granero, la vieja, la ya pagada, la que el concesionario llevaba años diciéndoles que cambiaran, podía ser suficiente. Más que suficiente. Podía estar a 6 pies de lo mejor que el dinero podía comprar. Rick Siebert mantuvo su concesionario abierto durante los años 80, apenas. Llegó la crisis agrícola, las ventas de tractores se desplomaron y sobrevivió gracias a repuestos y servicio técnico. Se retiró en 1991 y vendió el negocio a un grupo más grande. Nunca volvió a competir en un arrastre. Vergel Tesdal trabajó sus 200 acres hasta 1994, cuando tenía 79 años. Usó el Super M durante 16 años más después de la feria. No se rompió, no se desgastó y nunca pidió más que aceite, grasa y un hombre que supiera entenderlo. Los $10,000 los guardó en una cuenta de ahorro. Usó ese dinero para enviar a su nieta menor, Karen, a Iowa State University a estudiar ingeniería agrícola. Karen se graduó en 1987, y lo primero que hizo al volver a casa fue pedirle a su abuelo que le enseñara cómo funcionaba el Super M. ¿Todo? Preguntó Vergel. Todo. Engranajes, barra de tiro, sistema hidráulico, motor, todo. Quiero entender lo que los profesores no me enseñaron. Vergel pasó ese verano en el granero con Karen, desmontando y volviendo a armar el Super M, explicándole qué hacía cada pieza y por qué los ingenieros de 1952 lo habían diseñado así. Años después, Karen diría que fue la mejor educación en ingeniería que recibió en su vida. Mis profesores me enseñaron a construir cosas nuevas, le dijo a un periodista tiempo después. Mi abuelo me enseñó porque las cosas viejas siguen funcionando. Esa es la educación que no te dan en la universidad. El Farmall Super M sigue en la granja de los Tesdal. Ahora Karen lo mantiene. Lo enciende cada julio, el mes de la feria, y lo conduce por la propiedad, escuchando el motor, sintiendo los engranajes, recordando aquel verano en que su abuelo le enseñó que 52 caballos de fuerza y una primera marcha bien diseñada valían más que todos los diésel turboalimentados del mundo. El 4440 que Rick Siebert llevó a la feria fue vendido en 1982 a un agricultor del condado de Fayette. La última vez que se supo de él, necesitaba un turbocompresor nuevo, $1,400, y estaba guardado en un cobertizo esperando una pieza. El Super M no necesita turbocompresor, no necesita una computadora, no necesita una cabina Soundguard ni una transmisión PowerShift ni ninguna de las cosas que hacían del 4440 el futuro de la agricultura en 1978. Solo necesita aceite, grasa y un hombre o una mujer que lo entienda. Porque la mejor máquina no siempre es la más nueva. A veces, la mejor máquina es la que fue construida para hacer una sola cosa perfectamente durante 100 años. El Farmall Super M era esa máquina. Y en una noche de sábado de julio de 1978, frente a 2.000 personas que fueron a verlo fracasar, lo demostró. 6 pies. Esa fue la distancia a la que el pasado estuvo de vencer al futuro. Y cada agricultor que estuvo allí esa noche se fue a casa sabiendo algo que Rick Siebert había pasado 15 años intentando que olvidaran. El tractor que tienes en tu granero es suficiente. Cuídalo. Entiéndelo. Confía en él. Porque a veces, lo suficiente está a 6 pies de lo mejor del mundo. Y 6 pies no es tanto. Fin.